Señor presidente, señorías, yo creo que en el debate de hoy, para el que estamos convocados, es inevitable que dos elementos lo determinen. Primero, el fondo, la discusión, el sí o el no a las prospecciones y a sus ventajas y riesgos. Hemos asistido a un debate legítimo, duro, difícil, entre personas, entre empresas, entre organizaciones sociales, entre instituciones, entre gobiernos, en los últimos 2 años. Yo no tengo duda, el Partido Popular de Canarias está solo, pero está solo no porque la opinión pública pudiera compartir una parte de ella sus tesis. Al Partido Popular de Canarias le han dejado solo los suyos, los de Madrid, los que deciden. Y creo que tienen un papel difícil para defender lo que legítimamente pudieran pensar, porque es difícil defender el sí al petróleo, el sí a las prospecciones en Canarias y el no en Baleares y en Valencia. Es imposible. Es imposible. Es un papelón el que le han hecho sus compañeros al Partido Popular de Canarias, que es un partido, el primero del archipiélago, por ahora, el que más votos tiene. Y sinceramente creo que la propuesta de salida a este legítimo, complejo, difícil debate tiene que ser la democracia, tienen que ser las urnas. Aquí he dicho en algunas ocasiones en nombre del Grupo Mixto que este asunto no se podía dirimir, aunque sea legítimo, en los tribunales, que ni siquiera se iba a dirimir entre los gobiernos y que habría que volver a las urnas para decidir asuntos tan trascendentes. De manera que lo tienen ustedes difícil para explicar a la opinión pública ese doble rasero, ese doble discurso, ese contradictorio discurso que los que vemos esto con rigor, yo diría que con una pasión comedida, pues termina siendo indignante escuchar a dirigentes cualificados del Partido Popular decir lo mismo que aquí decimos los que estamos en contra de las prospecciones, porque solo vemos riesgo y ninguna ventaja. Incluso indigna ver que después de varios años de contundente debate en nuestra comunidad no hayamos logrado movilizar a la opinión pública española e internacional. Ni siquiera hayamos logrado el impacto mediático pertinente y que en el otro archipiélago español, donde este problema también se concita, en escasamente un mes y medio, han logrado impactar a nivel internacional y a nivel español de una manera notable. Uno se puede preguntar, ¿lo estamos haciendo mal cuando hemos planteado esta discusión? ¿O es que siempre se nos ve distantes desde los poderes centrales del Estado, desde otras latitudes? ¿Se comprende bien lo que es esta tierra cuando uno ve sobre problemas similares comportamientos tan distintos? Tengo dudas sobre cuál es el fondo de la cuestión. Pero lo que hay, sin discusión, señor presidente, hoy no estaríamos aquí en sentido estricto, aunque sea inevitable, para ver argumentos a favor o en contra del petróleo. Lo hemos hecho en 15 o 20 ocasiones en esta legislatura y lo seguiremos haciendo. Hoy hemos sido convocados aquí porque el Gobierno ha tomado una decisión y es pedir autorización a este Parlamento para consultar directamente al pueblo. Hoy no se decide el sí o no. Hoy lo que debemos decidir es si estamos de acuerdo en evolucionar en el modelo de toma de decisiones en la democracia. Lo que hoy nos propone el Gobierno y nosotros compartimos desde hace bastante tiempo es democracia directa, democracia participativa, que los ciudadanos en los temas controvertidos
decidan, como pasa en otras latitudes del planeta, en las democracias más avanzadas. Y hay que decir que en España y en Canarias esto es una novedad. No hay democracia directa en España, solo ha habido una consulta, la de la OTAN. Sí, los estatutos es distinto, es consulta, sobre problemas políticos, sobre decisiones estratégicas. Lo otro es que las reglas dicen que los estatutos de determinado nivel, en el que no nos encontramos, entre otras cuestiones, porque renunciamos cuando había condiciones para aprobarlo, no estoy equiparando a los estatutos del 151 que siempre tuvieron referéndum de conformación de ese tema. Estoy hablando de las consultas. Aquí estuvo la de la OTAN, por cierto, la ganamos aquí. Y unos dijimos que no y otros que sí. Y no sirvió, porque al final, a pesar de que lo que dijo este pueblo en esa cuestión, al ser un orden estatal, no sirvió. Pero estamos hablando de palabras mayores y hay que ser muy consecuente cuando uno reclama democracia directa. La democracia directa en España tiene solo esta excepción que he comentado. Lo que tenemos nosotros es una democracia representativa imperfecta, especialmente imperfecta aquí, en esta tierra. Una democracia representativa con unas reglas que no favorecen el pluralismo y la diversidad, que dejan gente fuera de esta Cámara. Y por eso nosotros hoy, porque sí creemos en la democracia directa, para este y para otros asuntos, no para lo que a uno le convenga en un momento determinado, en una coyuntura determinada, incluso en unas circunstancias personales determinadas. Nosotros tenemos que recuperar calidad democrática y este es uno de los caminos, no es el único, el que la gente pueda opinar y decidir en un momento determinado sobre asuntos controvertidos. En los Estados Federados Norteamericanos, habitual. Y no 17 preguntas sobre temas diferentes. Sobre temas diferentes porque las consultas populares se pueden hacer sobre temas diferentes y los antecedentes en los lugares donde esto no es ocasional, sino es habitual, se pregunta sobre temas muy diferentes. Es más, suelen coincidir las elecciones a los representantes con las consultas populares, pero a veces 11, 7, 3 preguntas. De manera que nosotros estamos de acuerdo en que la democracia en España y en Canarias tiene que evolucionar, mejorando la democracia representativa, pero también consultando a los ciudadanos de manera directa. No hay que temerlo ni para esto ni para las otras cosas, porque aquí algunos son muy valientes en algunas consultas y seguro que no tanto para otras. Por lo tanto, nosotros decimos que sí hoy a la propuesta del Gobierno. Le decimos que sí por convicciones democráticas y porque entendemos que lo que está en discusión es lo suficientemente relevante, hay la controversia y las connotaciones suficientes para que la gente pudiera decidir este tema. Y lo haríamos en más ocasiones, también con el sistema electoral, porque el crédito no se gana solo teniendo mayorías en las cámaras, el crédito se gana con coherencia. Y yo sinceramente creo que este buen ataque de democracia, lo tenemos que aprovechar para defender ahora esta consulta, pero para aprender que nuestro sistema democrático y de representación tiene que mejorar. No parece muy razonable y desde luego no muy coherente decir esto y luego considerar un asunto secundario del futuro de no se sabe qué, por ejemplo, la mejora de nuestro sistema de representación, que nosotros aquí tenemos hoy. No parece muy coherente, no parece tampoco muy coherente el ataque de ecologismo que nos ha dado a unos más que otros. Por ejemplo, aquí para una decisión económica se cambió por un procedimiento que impidió la participación pública de la comunidad científica el catálogo de especies protegidas. Y era por una decisión económica y se alegó así. Y esta Cámara aprobó una ley
que atacaba, que limitaba la biodiversidad. Entonces los ecologistas estaban enfrente. Ahora están a favor. De manera que sí a más democracia, sin duda ninguna. Y esta es una oportunidad, esto tiene entidad para que los que estén a favor y los que estemos en contra pongamos sobre la mesa nuestras líneas argumentales y que al final la ciudadanía pueda decidir. Pero mucho me temo que esto es solo coyuntura. Y si esto fuera así, la gente toma nota, porque sería deseable que el Gobierno de España autorizara esta consulta. Lo puede hacer, también lo puede negar. Ya lo han dicho los que aquí le representan. Van a negar la autorización de la consulta y nosotros no hemos evolucionado nuestro estatuto para haber buscado alternativas, porque de haber tenido un estatuto evolucionado que fue retirado voluntariamente por los que ahora reclaman un estatuto más evolucionado, podríamos tener un artículo similar al de otras comunidades de España, por cierto, perfectamente constitucional, como dijo el tribunal, y podríamos tener una ley reguladora de este tema, y no la tenemos. De forma que no tenemos duda desde el Partido Independiente de Lanzarote y desde Nueva Canarias a decir hoy que sí a la propuesta del Gobierno. Lo que nos genera alguna duda es la sinceridad de esta propuesta. Pero nosotros nos quedamos con lo positivo, y lo positivo es que es bueno para España y para Canarias que los ciudadanos participen en la política de manera directa. Pero si hay un ataque en favor de más democracia, debiéramos aprovecharlo para mejorar la democracia representativa. 32 años de transitoriedad. 32 años de transitoriedad. No hay que temer a esta consulta, pero tampoco a la otra, o a las que vengan. Y ya veremos, porque el tiempo pone a cada cual en su lugar, cuántos van a defender la democracia directa, porque ni en España ni aquí existen, insisto, referentes suficientes, porque no hemos avanzado. Y también le da al Gobierno un ataque de medioambientalismo. Antes le citaba el asunto del catálogo de especies protegidas, con la comunidad científica enfrente, con los grupos ecologistas enfrente, por un procedimiento sin control ni participación pública, enormemente polémico, y el argumento fue siempre la economía, una actividad económica determinante. Pero yo voy más allá. En este proceso se ha puesto en valor no solamente el modelo de desarrollo, el futuro del turismo, el futuro del medio ambiente, de la biodiversidad, sino también el futuro del modelo energético. Y lo que hay que decir, también con la misma contundencia, que aquí tenemos una dependencia de las energías fósiles del 95%. Del 95%. Y que una parte del fracaso es nuestro, de nuestras instituciones. Ni un megavatio de energía eólica en una década. Ni uno. Ahora se nos complica con la legislación arbitraria, improvisada y que casi nadie entiende del Gobierno de España en la materia. Pero he de decirles también a los partidos que sustentan al Gobierno y especialmente al Gobierno que es difícil de entender que se pida máxima democracia, y estamos de acuerdo, para decir no al petróleo y sí a las renovables, y este mismo Gobierno esté tramitando un decreto que define la política energética para hasta el año 20, que se va a aprobar por eso, por decreto. ¿Y saben qué va a imponer ese decreto? El gas. Energía también fósil, energía que nos hace más dependientes y que además va a cortocircuitar el desarrollo de las renovables, y si no al tiempo tendremos oportunidad de discutirlo aquí porque lo traeremos nosotros, porque con la norma actual no decide el Parlamento el sistema energético de Canarias, lo decide el Gobierno, porque en el 2009, en la Ley de Medidas Urgentes, se tomó esta decisión y son la directriz sectorial, hoy se aprueba por decreto. Es difícil de entender. No al petróleo, democracia directa, sí al gas, por decreto. Difícil de entender. Por eso nosotros hoy queremos decirle al Gobierno,
que va a contar con nuestro apoyo en esta iniciativa, que esta iniciativa es justa, que esta iniciativa es democrática, que esta iniciativa mejorará la aproximación de la ciudadanía a la política y de la política a la ciudadanía. 2 minutos, don Román. Pero también decimos a los señores del Gobierno que esto tendrá el recorrido que quien tiene la última palabra con las reglas actuales decida. Y que tendremos que idear aquí fórmulas de implicación ciudadana en esto y en el resto de los problemas de esta tierra. Para mejorar la legitimidad de esta Cámara también necesitamos cambiar el sistema electoral, porque eso da credibilidad, porque eso hace que lo que digamos no sea retórico, no sea coyuntural, no sea incluso oportunista. Y por eso hoy el Grupo Mixto va a apoyar sin duda, de manera inequívoca, la decisión por la que hemos sido convocados para que el Gobierno solicite esa autorización. Y lo vamos a defender fuera y dentro de la Cámara, pero le decimos a los señores del Gobierno que en relación a más democracia hay que aplicarse el cuento todos los días y no cuando a uno le conviene. Y cuando hablamos de más protección del medio ambiente y de las energías renovables, hay que aplicarse el cuento todos los días y no cuando a uno le conviene. Por eso hoy suscribimos esto, que nos hubiera gustado discutirlo de otra manera, porque es difícil de entender que estamos pidiendo el máximo de la democracia hoy con una participación directa y hasta el proceso de debate de esta discusión se ha hecho de la manera más restrictiva posible, sin posibilidad de réplica, sin posibilidad de añadir, de recomendar, de incorporar o de modificar la pregunta, porque como no tenemos regulación, algunos se han agarrado a la letra como les ha interesado. Y hoy aquí no hemos hecho el ejercicio que podíamos hacer de diversificación de nuestras ideas, de contradicción y, en definitiva, de réplica, porque ni eso hoy es posible en este debate, porque la mayoría lo ha decidido así. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Señor presidente del Gobierno.